En las antiguas civilizaciones, la gente vivía para realizarse en el presente. No había una idea de construir para el futuro, sino para mantenerse realizándose en el presente. Decía un investigador de la mentalidad china, y nos decía que esto era totalmente contrario a la visión que nosotros tenemos de progreso. A lo mejor el mundo actual de las comunicaciones nos puede ir contaminando de ideas de otros mundos, porque como dijo Paul Eluard, hay otros mundos, pero están en este. Bienvenidos a la dichosa palabra. Yo soy Germán Ortega Chávez. Oigan este texto de Quevedo, el del siglo de oro. Quiromancia. Todas las rayas que vieres en las manos, oh curioso lector o televidente, añado yo, significan que la mano se dobla por la palma y no por arriba, y por eso están las grandes en las coyunturas y las junturas, que es cuero delicado, resultan las otras menudas. Y para ver que esto es así, mira que en el pescuezo y frente, caderas, corvas y codos y nalgas, por donde se arruga el pellejo, y en las plantas de los pies hay rayas. Y así había que haber, si fuera verdad, como hay quirománticos, nalguimánticos, frontimánticos, codimánticos, pescuecimánticos y piedimánticos. Cortesía del siglo de oro. Yo soy Casar. Bienvenidos a la dichosa palabra. Se suele decir del perro que es el mejor amigo del hombre, y a juzgar por la cantidad de días que se le dedican en el calendario, parece ser que puede ser verdad. El día del perro, el mero día del perro, es el 21 de julio, o bueno, no exactamente ese día, es el tercer domingo de julio en cada año. Este año tocó el 21 de julio, pero no es el único día que tienen en el calendario. Miren nada más. El 23 de septiembre, hace apenas unos días, fue el del perro adoptado. El 28 de mayo, por ejemplo, fue el perro sin raza. El 27 de julio es el día del perro callejero. El 6 de diciembre es el día del perro de trabajo. Todos los que se dedican a trabajar pues, en escombros, como perros guías, etcétera, etcétera. Y por último, el 22 de junio, en el Reino Unido se celebra el día para llevar el perro al trabajo, ni más ni menos. Pero esto no es nada nuevo, lo de que los perros pueden ser muy cercanos a los hombres. De hecho, han sido protagonistas de textos y de géneros literarios desde hace siglos. La fama, por ejemplo, de Ánite de Tegea radicó en todos los epitafios y los epigramas que le dedicó en la poesía lírica y pastoril a la naturaleza y sobre todo a los animales. Ánite de Tegea, que vivió en los siglos IV y III a.C. y que es considerada la una de las 9 musas terrenales y que dirigió además una escuela de literatura y poesía. Solo se conservan 18 epigramas de su obra, están conservados en la antología griega y en un volumen de editorial clásica que está dedicado a las poetas griegas, y una de ellas dice así: sucumbiste también tú a una mata pródiga en raíces, Lócride, la más rauda de las perras bulliciosas, de tal modo, en tu pata ligera, inoculó su implacable veneno una sierpe de cuello abigarrado. Miren nada más qué bonita manera de dedicarle una lápida a una perra, ni más ni menos. No queda mucho para Día de Muertos, así que si ustedes quieren ir practicando, tienen tiempo todavía, y si no, siempre pueden leer a Ánite de Tegea. Y si no, vean la dichosa palabra. Buenas noches, yo soy Laura García. La noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, cranes me coma la sien. Pero tú vendrás con la lengua quemada por la lluvia de sal. El día no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, entregando a los sapos mi mordido clavel. Pero tú vendrás
por las turbias cloacas de la oscuridad. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Gacela del amor desesperado, de Federico García Lorca. Soy Pablo Bullosa. Bienvenidos. Muy bien, pues la elección de los días del perro seguro se le ocurrió también a alguien como con el humor de Quevedo. Bueno, desde temprano tenemos la pregunta del día de hoy. A ver, pongan atención. Nombre de la segunda tragedia de la única trilogía completa que se ha conservado del teatro clásico griego. Así se llamaban las portadoras de ofrendas, en este caso, esclavas troyanas, para que le vayan moviendo a sus contenidos mentales, a su información. Y bueno, como siempre, tenemos para ustedes la respuesta o el intento de comentarles algunas de sus inquietudes. Bueno, nos pregunta aquí Aldo Serrano que si podríamos hablar sobre el antipoeta Nicanor Parra. A ver. Parra, la onda de antipoeta la dice por ahí Vicente Huidobro en su poema Altazor. Tiene que ver con las vanguardias. Nicanor Parra es un poeta que se le ha encasillado mucho en ser anti algo, antipoeta, anti Neruda, anti ciertos criterios. Lo cierto es que es un poeta con una gran precisión y sí es poeta y sí hace poemas y antipoemas, como se llamó su primer libro. Tiene precisión, invención, lo que quiere es hacer una renovación de la expresividad. Hay un librín que a mí me gusta mucho, que es el último que hizo Visor, que dice, se llama Chistes para desorientar a la poesía. Yo creo que Nicanor Parra, a cierta altura, se dedicó a hacer chistes para desorientar a la poesía. Y eso tiene sus beneficios. Es un poeta de un amplio espectro también, no se puede reducir solamente a sus últimos poemas o incluso performance que hizo, sino también a los poemas que hizo siguiendo tradiciones populares chilenas. En esto quiero meter algo que una vez me regañó, me acaba de regañar hace como 3 meses, una alumna mía de mi curso de poesía, y me dijo, mire, está muy bien, mi querido profesor, pero ¿por qué no hablan ustedes, cuando hablan de poesía chilena, de Parra? Yo le dije, bueno, ustedes no sé quién sea, yo no hablo de poesía de Violeta Parra porque no la había conseguido. Y afortunadamente cuando cuando pasó la última feria del libro de Guadalajara, me encontré esta maravilla, que es la poesía de Violeta Parra. Miren, viene sin lomo, a propósito, lo cual hace que se abra muy bonito, publicada por la Universidad de Valparaíso. Le dije, mire, no es nada más culpa mía, aunque asumo la parte que tenga de eso, aunque si quiere yo le canto El Rin del Angelito y otras muchas canciones. Gracias a la vida. Gracias a la vida, etcétera, que es la más famosa, ¿sí? Pero tiene que ver con la cuestión de la difusión, ¿sí? Y tiene que ver con la cuestión de la difusión, luchar porque se difundan más, etcétera y todo. Nicanor ¿Pero cuál Parra, era la relación? Perdón. ¿Pero qué relación tenían Nicanor Parra y Violeta Parra? ¿Eran hermanos? Eran hermanos, y vienen de una tradición de folcloristas. Así como los folcloristas, que era el grupo que así se llamaba aquí en México, son
extraordinarias las labores que hicieron para preservar la cuestión del folclore y renovarla y meterla en los medios de comunicación masiva, ¿sí? Cuando se pierde algo de folclore, también se pierde algo del idioma, también se pierde una parte muy sensible del lenguaje. Violeta Parra fue una gran recopiladora, una gran productora de poemas y también de canciones. Ahí yo lo que, porque no me gusta quedarme mucho con el famoso uso de la palabra, porque ya ven que los usos es aquello con lo que se pinchó la Bella Durmiente. Lo que quisiera decir es que ahí hay un problema buenísimo para platicarlo, para conversarlo en sus casas, donde sea, y también aquí. Es realmente el de la relación entre la poesía y el canto, y la poesía cantada. Yo invito pues a este entretejimiento de conceptos que a partir de que le dieron el premio Nobel a Bob Dylan y no a Dylan Thomas, porque hay muchos que, hijo, ¿cómo se equivocan de veras? Hay que ponerse a platicar. Eso es lo bonito, porque la conversación es lo que nos enriquece, como dice mi amigo Daniel Goldin. Ahí me callo porque si no voy a seguir diciendo conversaciones, sin conversar. Hay un poema de Nicanor Parra dedicado a la hermana, donde la llama, entre otras cosas, dulce vecina del abril florido, enemiga no sé qué de la zarzamora, etc. Hay dos o tres poemas, yo no lo he leído muy bien a Nicanor Parra, la verdad, pero hay dos o tres poemas que sí recuerdo con mucho gusto. Uno de ellos es el soliloquio del individuo, que es casi una especie de historia de la humanidad condensada en un poema. Con el individuo. Con el individuo como personaje. Con el individuo como personaje, pero hace un recorrido rapidísimo, digamos, de toda la civilización. Y hay uno muy gracioso, por ejemplo, sobre, no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como el amante fallido o el amante imperfecto, donde describe cómo él y ella está vestida de blanco y están en el cementerio, se ve que se acaban de casar, y ella se arrodilla ante la lápida del padre y se le sale una lagrimita, mientras él está hojeando una revista. Ese es el novio imperfecto, lo llama así, el novio imperfecto. En fin, lo que te quería preguntar, Eduardo, es, aparte del libro que nos mostraste de Violeta Parra, ¿qué otras hojas de Parra tienes tú que nos recomiendes? Hojas de Parra, es decir, libros de los Parra. Yo lo que recomendaría es poemas y antipoemas. Nicanor Parra le dieron el premio de la FIL de Guadalajara. Ahí se generó una magnífica antología. Es difícil, muy difícil encontrar la poesía de Violeta Parra. La edición que les mostré es de la Universidad de Valparaíso. Hay otra, había de Casa de las Américas, donde hace una cosa que es narrar su historia en décimas. Y hay un texto impresionante que hace décimas, centésimas, y ya cuando llega a las 1000 décimas, lo para. Y hace solamente juegos como numéricos. Ese libro es rarísimo. El problema es, pues, que no conocemos esos poemas porque están insertos en la franja editorial de Chile y a partir de cierto momento hubo un fenómeno muy raro que impidió que hubiera una afluencia muy buena entre la poesía de toda América Latina. Bueno, pero pónganle atención. Ahora, cuando Parra dice chistes para desorientar a la poesía, la cuestión es que chistes es algo muy serio. Es decir, un chiste no es fácil de hacer. Y los que hace Nicanor Parra son verdaderamente gozosos.
Cuando uno lo lee, Decía, se siente muy feliz, perdón. no sé por qué me acordé de lo que decía Séneca, res vera est verum gaudium, la felicidad es cosa seria, o la alegría es cosa seria, ¿no? Así es. Así es. Oigan, es muy prolífico, ha sido muy prolífico Nicanor Parra, entre otras cosas porque fue muy longevo. Es decir, cuando vino a Guadalajara a recoger su premio, ya andaba rozando la centena y no sé si vivió hasta los 101, 102 años. No, 103 por ahí, Sí. sí. Y estuvo muy activo, son de esos autores que casi se mantienen vivos gracias a lo que siguen activos. Bueno, aquí tenemos a Margot Glantz, que yo espero que sea incluso más longeva que Nicanor Parra, y tantos otros que se han mantenido, así que no me extraña yo que hayan llegado hasta las milésimas, ¿por qué no? Era también matemático y físico, creo que eso no dijimos nada de su vida, pero Parra estudió matemáticas, dicen que lo becaron para ir a Oxford y que en realidad nunca asistió a clases, pero que sí hizo cierta labor como profesor de matemáticas y de física. Tuvo un incidente penoso de que como que la izquierda lo sometió a un tipo de ostracismo porque alguien lo fotografió con la esposa de Nixon, quién sabe bajo qué circunstancias, y eso le costó pues muchos enojos seguramente. Sí, ha de haber sido, el enojo ha de haber sido de Nixon. Por pura lógica. Claro, pues. Bueno, tenemos que ir a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Obstáculo, impedimento, escolio, traba, inconveniente. Palabra esdrújula de origen latino que se usa en expresiones de negación. Para ustedes tenemos Cacofónicos y Disléxicos de Moisés Elías Fuentes. Es un libro de poemas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias, Universidad. De Alfaguara y de la editorial Penguin Random House, de Brenda Lozano, Brujas. Ni más ni menos que ese emblema, después de haber escrito Todo Nada o Cuaderno Ideal o Cómo Piensan las Piedras, llega Brenda Lozano, que es una chica muy joven que está muy prolífica también en la actualidad mexicana, y en esta ocasión habla de dos voces femeninas, una mayor, curandera, ancestral, rural, y una voz moderna, otra más joven, de una periodista que va justo a hacer un reportaje sobre ella y cómo se unen estas dos voces y se juntan, se apoyan, y bueno, es un escrito también muy dedicado a la mujer y a la figura de la mujer. Y tenemos ejemplares de Los Memorables de Lidia Jorge. Este es un libro importante porque a Lidia Jorge le acaban de entregar el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es el premio más importante que otorga. Y es una gran oportunidad para conocer a esta escritora portuguesa que creo que no ha sido bien difundida en nuestro país o en español. Y yo no lo he leído, pero si obtuvo este premio de tantísimo prestigio, seguramente será muy buena literatura. La traducción es de María Auxilio Salado Pérez en la colección Europa de Elefanta Editorial. Enhorabuena. Bueno, pues tenemos que ir a nuestro primer corte, pero estamos con ustedes en unos segundos. Yo, la verdad, debo confesar que siempre me ha gustado mucho tener un cuerpo y no solamente un alma. Pero ahora siento que la dichosa palabra es también un anticuerpo en relación con esta pandemia, porque lo que queremos es invitarlos al enriquecimiento con cuestiones para las que no tienen que salir, sudar y hacer muchos aspavientos. Quedémonos, pues,
con las puras aspas y dejemos a los vientos. Por aquí nos llegan siempre preguntas muy interesantes, como esta de Ricardo, que se siente tan afín a nosotros que no pone más que Ricardo y no pone el apellido. Y nos pide que hablemos sobre el origen y los usos de la palabra duelo. A ver quién. Yo me aviento. Lo que pasa es que en realidad no hay una palabra duelo, sino que hay dos palabras duelo. Las dos suenan igual, se escriben igual, pero tienen orígenes etimológicos y significados muy diferentes, ¿no? Entonces tenemos el duelo, que viene del dolor, de la palabra dolus, dolor en latín, pues que es este periodo de dolor por la pérdida de un ser amado. Y también tenemos el duelo como un combate personas, que vendría de duelum en el latín antiguo, que después se convirtió en velum, o sea que bélico y duelo tienen la misma raíz, y estos pues son dos palabras diferentes. En cuanto a la primera palabra, duelo como dolor, pues hay además muchísimos libros acerca del duelo, ¿no? Aparte de los que ustedes puedan mencionar, también me gustaría recordar que mucho se habla de que el duelo tiene como etapas, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross es muy famosa por haber hablado de las 5 etapas del duelo que se han popularizado enormemente. Algunos ya dicen que no son 5, sino que son 7. Lo que es interesante y curioso es que Elizabeth Kubler-Ross, llegó a esta conclusión no entrevistando a la gente que había perdido a alguien, sino entrevistando a pacientes terminales, que era como ellos habían admitido su destino fatal, por decirlo así. No era el duelo como ahora lo entendemos, ¿no? De las personas que pasan por este proceso tan difícil, de esta contradicción entre el deseo, la ilusión de que un ser amado esté presente y la espantosa realidad de que ya no está ahí. Como decía, hay muchísimos libros sobre esto. Uno muy famoso que ha circulado mucho es este de La idea imposible de no volverte a ver, o no me acuerdo si estoy citando bien el título, de Rosa Montero. Tú hablaste de ese libro, en alguna ocasión, sobre el duelo de María Curie a la muerte de su esposo Pierre. El cerebro de mi hermano, Rafa Pérez Gay, puede considerarse un libro de este subgénero del duelo. La hora violeta. Sabater también tiene uno, ¿no? De Sabater, Fernando Sabater, hablábamos hace poco también de cuando murió su esposa. Simone de Beauvoir, la ceremonia del adiós, claro, en el que se despide, claro, también, sí, el gran Sartre. Sí. Y bueno, también hay muchísimos poemas, ¿no? Algo sobre la muerte del mayor Sabines, varios poemas de esta increíble escritora rusa, María Svetayeva, la hermana muerta de Carmen Bullosa, perdón que lo cite. Y lo que me gustaría dejar claro es que cada quien vive su duelo de distinta manera. Nadie debe estar forzado a seguir ningún tipo de etapas. De hecho, no hay ningún estudio científico serio que respalde esta idea de los 7 pasos o los 5 pasos. Todos los duelos son diferentes. Nadie debe sentirse obligado a pasar por un tipo de duelo en específico. Y si quieren leer y es muy fácil que nos fijemos en libros que nos hablan de duelos desgarradores, tremendos. Pero si quieren ver la infinita variedad de duelos, les recomiendo mucho un cuento de una escritora norteamericana muy excepcional, se llama Kate Chopin, así como el músico romántico polaco, Kate Chopin. El cuento se llama Historia de una hora, si mal no recuerdo, y para que vean qué tan distintos pueden ser los duelos, ¿sí? En cuanto al duelo como combate entre dos personas bajo una serie de ciertas reglas de honor, ¿no? El duelo primero con espadas y luego con pistolas, pues tuvo como un cierto periodo, se asocia, digamos, con el ascenso de las clases medias, cuando las clases medias aspiran a tener, digamos, el prestigio de los aristócratas y viven mucho de su prestigio personal, ¿no? Y de su honor personal, y entonces se generan estos códigos de honor
para que las disputas se resuelvan de esta forma tan estúpida, esta solución pues no muy eficaz de resolver los problemas entre dos personas. En México hubo un periodo también de auge del duelo. Hay un libro muy curioso que a mí me provoca un poco de risa, pero pues claro, nos provoca risa porque a la distancia la tragedia se vuelve a veces cómica. El libro se llama El duelo en México, está publicado en Sepan Cuántos, en la editorial Porrúa, en la colección Sepan Cuántos, es de Ángel Escudero, un autor que, por cierto, se lamenta de que en México se haya perdido esta loable tradición del duelo, esta que permite, digamos, defender el honor de una forma tan eficaz y tan cierta. Y Ángel Escudero hace un estudio muy interesante porque incluso lista los casos de duelo por año, y ahí se puede ver con claridad que el auge del duelo es en los primeros años del porfiriato, ¿no? En los años fuertes de cuando don Porfirio estaba muy bien, es cuando hubo muchísimos duelos, a pesar de que estaba prohibido por la ley. En el Código Penal estaba prohibido, pero todo el mundo conocía una especie de código, no me acuerdo cómo se llamaba, un escrito de un coronel Tobar donde explicaba las reglas del duelo, y la gente iba y sostenía duelos, aunque fuera ilegal y al margen, y además pues, muchas veces ni se conocía que iba a suceder, se mantenía en secreto. En la Ciudad de México era famoso Chapultepec para irse a batir a duelo. Nos vemos en la madrugada ahí en Chapultepec, en las películas. Hay una película muy simpática que si a alguien le interesa el tema no puede dejar de ver, que es Los duelistas, de Ridley Scott, ¿no? Acerca de dos oficiales del ejército napoleónico, que además es una bonita lección de historia porque te cuenta un poco el auge del imperio de Napoleón y la caída desastrosa en la que acabó. Que es una película extraordinaria, ¿eh? Además, visualmente es extraordinaria y está basada justamente en un libro de Joseph Conrad que se llama El duelo. El duelo, el guión. El guión se inspiró ahí en el duelo. Yo creo que como muchos, yo releí ahora en la pandemia Los Tres Mosqueteros. Y en Los Tres Mosqueteros, que es donde uno aprende esgrima y todo, ¿no? Esgrima teórica. También los duelos están prohibidos. Es muy interesante la cuestión del duelo, porque además tiene que ver con algo que tú dijiste ahorita. Dijiste, no hay que discutir nada que no se pueda resolver en un duelo, en cierto sentido. Es decir, el duelo era una manera de resolver por la fuerza algo que no se podía argumentar por la razón. Bueno, es lo que ahora diríamos, nos vemos a la salida, nada más que esto con un poquito más de leyes o de cordialidad. Ahora que te estaba escuchando, Pablo, me pregunto, porque igual cabe los dos significados yo al hablar de duelos me estaba acordando de este famoso platillo mencionado en el Quijote de Duelos y Quebrantos, que bueno, claro, en el Quijote hay tanta gastronomía manchega, que en este caso que se habla mucho de este platillo de Castilla, que está hecho con huevos, sí, se llama, creo que lo llaman grasas de animales, o no sé cómo se refieren a las tripas pues de los animales. Y exactamente no sé, o podrían caber los dos significados de duelo en esta interpretación, ¿no? De quién podría ser el duelo y el quebranto en el platillo. Pues mira, es que como la vez pasada me equivoqué y me regañaron mucho al decir yo al tratar de lucubrar qué platillo era qué, pues ahora que lo dices, lo acepto completamente como cierto qué tipo de platillo es, pero habría que buscar la relación metafórica. ¿Tú la tienes, Eduardo? No, lo único que sé es que en la edición de Francisco Rico del Quijote dice, duelos y quebrantos se refiere a huevos con tocino o con chorizo revueltos. Revuelto. Sí, bueno, exacto, porque el chorizo es una de esas grasas del estómago y de lo interior de los animales, pero también podría ser morcilla y podría ser tocino y podría ser... A lo mejor es porque tardas tanto en digerirlo como si fuera un luto, ¿no? Un luto. Que por cierto es una diferecia interesante que hay que hacer. O que hay un duelo, hay un combate dentro de tu estómago al ingerirlo. Claro.
Y ahorita que decía Pablo, hay un libro, no recuerdo el autor, en Alianza, justamente en Alianza, que se llama El duelo también, y que es un estudio sobre el duelo, ya tiene yo creo que unas 2 décadas ese libro, y justamente ahí lo que dice es que en el momento en que al final del mundo medieval, en la época justamente del Quijote, que ahorita mencionas, empieza a caer, que es de lo que trata el Quijote, este sentido de la gloria, del honor, de los combates en las clases aristocráticas caballerescas. Y en el momento que entra la época moderna, entonces los aristócratas tratan como de reaccionar ante esa descomposición de los valores aristocráticos, manteniendo el duelo, tratando de darle importancia al duelo. En los dragones de los ejércitos de Europa Oriental, entre los polacos, entre los húngaros, bueno, era casi una enfermedad, eso del duelo también entre los cristianos. Fue una enfermedad, y de hecho por eso la Iglesia Católica presionaba para que pues se ilegalizara, y entonces legalmente no se permitía porque los católicos veían muy, muy mal esto. Ahora, siempre ha habido cultura del honor, hoy la vemos en las mafias, ¿no? Siempre la reputación personal sigue siendo muy importante, hasta la democracia puedes considerarla una competencia entre reputaciones, ¿no? Nada. ¿Qué les parece si vamos a las dichosas palabras? Muy bien. Voy a decir la dichosa definición. Obstáculo, impedimento, escollo, traba, inconveniente, palabra esdrújula, de origen latino que se usa en expresiones de negación. Tenemos, Laura. De María Baranda, alguien a quien admiramos mucho en la dichosa palabra, de Barco de Vapor, ni más ni menos que ¿qué te pasa? Esta historia, bueno, Barco de Vapor, que antes hablábamos de premios que se dan en la FIL. María Baranda fue Premio Iberoamericano de SM de Literatura Infantil y Juvenil, y ahí estuvo Eduardo Casar, que todos lo vimos presentándola. Y este libro que habla un poco de, pues mira, de duelos también podría ser, porque se trata de las diferencias y de los arreglos a los que tienen que llegar los animales en el bosque. Me gusta porque al oso le llama oso, al lobo le llama lobo y a la rana la llama rana, es decir, con mayúscula, y así se llaman ellos, y cómo logran arreglar esas diferencias que se establecen, por estas diferencias ¿no? De especies que podemos tener entre todos. Muy, muy simpático la historia y una gran literatura como siempre la de María Baranda. También tenemos ejemplares de un libro de uno de los grandes narradores de Rusia, Iván Turgenev, siglo XIX, Padres e hijos, una de sus novelas más importantes, en la colección Biblioteca Juvenil, cortesía de Lectorum. Excelente. Bueno, tenemos para ustedes Space Invaders de Nona Fernández Silanes en la colección popular en el número 771, por supuesto, del Fondo de Cultura Económica para ustedes. Y aquí entonces que nos vamos a arremangar tantitito, pero ahorita nos desenvolvemos. Mi hermano y yo decidimos poner la librería aquí porque hicimos un estudio de mercado y nos dimos cuenta que no había librerías y que era una manera importante de unir a la gente. Algo que a nosotros nos llama mucho la atención, a mi hermano y a mí, es que es un lugar que cuida a la gente, que respeta, que lo siente suyo. Esta es una librería donde encontramos todo tipo de libros. No tenemos una especialidad, porque nos hemos dado cuenta que tenemos clientes de todos, desde que nos piden libros para la escuela, libros de investigación, libros de cocina, infantiles. La librería es muy chica y no podemos tener todo, pero damos el servicio de que si no lo tenemos, se los conseguimos. La necesidad nos llevó a abrir un bistró. ¿Esto qué es? Un cafecito con servicio de comida, vino, para poder hacer presentaciones de libro, círculos de lectura, talleres,
obras de teatro, todo lo que tenga que ver con la parte cultural. El estilo de la librería lo escogimos de esta forma porque queríamos un lugar acogedor, donde llegara el cliente o los autores y se sintieran cómodos. Un lugar limpio, donde hubiera buena iluminación, donde pudieran pasar tiempo, no necesariamente comprar un libro. Esta es una librería de barrio. ¿Y por qué van a funcionar el día de mañana las librerías de barrio? Porque la gente puede llegar y darse una vuelta y tener el tiempo y el espacio para poder ver los libros. En estas librerías te llevas lo que te llamó la atención, tal vez lo que no estabas buscando. Muchas gracias a La Dichosa Palabra. Los espero pronto por aquí. Soy Viviana Plasencia y estamos en Librería Bodet, que está en Jaime Torres Bodet, 115, en la colonia Santa María la Ribera. Pues muchísimas gracias, Viviana, que junto con su hermano Bernardo, los hermanos Plasencia, han hecho este lugar emblemático ya en la Ribera. Además del kiosco morisco, hay un montón de lugares emblemáticos en esta maravillosa colonia, y entre otras cosas, algo que no dijo Viviana es que también tienen cenas temáticas. Esto me llama mucho la atención, me encantaría saber a qué se refiere, y ahí está anotada ya para ir a conocer esta librería Bodet. Aquí seguimos nosotros en La Dichosa Palabra. Nos gusta hablar de la apertura de mente, pero nosotros aquí hoy estamos muy cuadriculados. Ustedes disculparán, son tiempos de pandemia, pero lo que no le damos nunca un límite es a nuestras preguntas. Esta llegó de parte de Tata. Hoy nos tutean mucho, Eduardo. Tú hablabas antes de Ricardo, ahora es Tata. No solamente no nos pone el apellido, sino que además nos pone su hipocorístico, ni más ni menos. Y nos pregunta y nos pide hablar sobre los chakras. Vamos a ver quién los tendrá hoy alineados o a quién le falta uno para poner muy a tono. A ver, ¿quién se anima? Bueno, pues ok, el asunto de los chakras, yo creo que es una de las concepciones o de parte del bagaje cultural, religioso, espiritual de la India que se ha difundido más, que se ha popularizado más. Creo que una gran cantidad de gente a lo mejor no ubica muchísimas cosas de la cultura y de la religión india, pero sí ha escuchado algo acerca de los famosos chakras, ¿no? De los chakras. Y pues todo el mundo ahorita, como decía Laura, pues medio ha oído hablar que los chakras son algo ahí, como unos centros de energía que se encuentran cerca o al menos alineados, por eso ahorita decía, alineados en la columna vertical, ¿no? En la columna vertebral del ser humano. Bueno, primero que nada, la palabra chakra es una palabra india que quiere decir como círculo, como rueda también, círculo, rueda, y también tiene el concepto de esfera, ¿no? De esfera, de una especie de esfera. Y por lo tanto, pues la palabra chakra en general, pues puede querer decir nada más rueda, ¿no? Rueda, la rueda de un carro, diríamos, en un carro alegórico puede ser un chakra, ¿no? Un chakra. Pero cuando se habla de los chakras, se habla en efecto de, podríamos decir, una especie como de puertas, ¿no? Como de puertas, como de ventanas que existen en el cuerpo humano de todo el mundo, ¿no? Que son como conexiones, como puertas a otras dimensiones, ¿no? No a la realidad esta del espacio y del tiempo en el que estamos nosotros, sino como a otros niveles dimensionales, y que estos puntos que están en el cuerpo humano, 6 nada más, porque se supone que el primer chakra o la primera puerta, la primera ventana o el primer portal, ahora dirían todos los muchachos que usan juegos de computadora, ¿no? El primer portal pues está en la base, muy cerca de la base de la columna vertebral, y este primer chakra pues está asociado, ¿no? A una energía primaria, a una energía básica, mucho más casi con el contacto con lo terrenal, con lo biológico, con lo sexual, ¿no? Y normalmente pues los chakras también están asociados
a colores y luego hablaré de pétalos, como de ramificaciones, ¿no? Entonces, el primer chakra está en la base, luego sigue un siguiente chakra que está como en la base de los intestinos, ¿no? Luego un chakra que está al centro del, del pecho, ¿no? En el plexo solar, ¿no? Luego tenemos otro chakra, ¿no? Muy cerca del corazón, el chakra de la garganta, ¿no? El chakra de la garganta, el chakra que está aquí como atrás de los ojos, como del tercer ojo, y el séptimo chakra está afuera, ¿no? El Sahasrara, ¿no? Va del Muladhara, que está hasta abajo, al Sahasrara, que está arriba, que curiosamente los místicos en la India o el Buda, se supone que como se iluminó, como comprendió todo, como entendió todo, su cráneo, incluso su cráneo, se abombó para integrar y tener dentro del cuerpo al último chakra. Por eso, cuando ustedes ven al Buda Sakyamuni, Siddhartha Gautama, o a muchos de los Budas, ¿no? Aparecen como con un chichón, ¿no? Como que se llama Ushnisha, ¿no? Como chichón, que mucha gente cree que es como un moño, ¿no? Bueno, pero el chiste es que los chakras también, digamos, son una especie como de puntos de acupuntura gigantescos, ¿no? Los más importantes que tendría el cuerpo. O sea, en el hinduismo, igual que en la medicina china, pues se habla de diferentes puntos en el cuerpo que conectan con redes invisibles, que no tienen nada que ver con los nervios, no tienen nada que ver con diríamos, con el sistema linfático, que mucha gente creería, sino uno ve un diagrama chino de los meridianos de acupuntura y no tiene nada que ver con algo orgánico, ¿no? Se supone que es algo invisible, algo más allá de lo material, ¿no? Y realmente en el hinduismo tenemos muchísimos chakras, igual que en China, y simplemente tenemos esos 7 chakras principales. Cada uno de esos chakras se supone que comunica también con un nivel de realidad, o sea, cada chakra comunica con un nivel cada vez más profundo de la estructura del cosmos, ¿no? Del misterio invisible, de lo espiritual, de lo divino, de Brahman, de como le quieran ustedes decir, y entre más bien manejado o conectado el chakra, pues quiere decir que nos podemos conectar con mayor facilidad con esos niveles de realidad, ¿no? Oye, Germán, sí, cuando hablamos aquí, no sé, de otras religiones, pues, incluso nos escribieron para regañarnos cuando hablamos de la tetera de Russell, porque nos mostramos muy escépticos. Yo creo que también el mismo escepticismo debemos mostrarlo con todo lo que nos estás contando, es decir, hay inconsistencias tan grandes como o está en otra dimensión o provoca el cráneo o provoca una respuesta física tangible. No hay una sola medida, una sola prueba científica de la existencia de los chakras, eso hay que dejarlo con absoluta claridad. Esto es pues, una tradición espiritual, como puede ser cualquier otra tradición espiritual. Que tenga consecuencias físicas, pues claro que tiene cualquier fe, la fe en cualquier cosa, tiene consecuencias físicas, pero eso no significa que esa cosa en la que uno crea sea cierta, ¿no? Esto pues, es parecido, semejante al efecto placebo, que se puede medir, pero digamos, cuando se han hecho mediciones de la gente que afirma que la existencia de los chakras y la energía, bla, 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 no hay ninguna evidencia científica de eso. La energía en la física, que es realmente lo que deberíamos referirnos, pues es una capacidad para generar trabajo, generar movimiento. Nada de eso ha podido comprobarse de los chakras y es muy importante dejarlo con claridad, sobre todo en un momento en el que el mundo vive al mismo tiempo una crisis muy grande de irracionalidad y muy peligrosa, y una crisis
en la que, francamente, ninguna medicina alternativa ofrece la menor esperanza. Todos que queremos, pues estamos a la espera de una vacuna o de soluciones científicas que realmente nos ayuden a salir de esto. Y yo solamente quería dejarlo así, porque hemos sido así también cuando hablamos de los monoteístas, críticos de los monoteístas, monoteísmos y de otras tradiciones religiosas. No quisiera dar la impresión de que de repente sí estamos apoyando una en específico. No sé si estoy diciendo... No, yo apoyo lo que está diciendo Pablo, porque no es que nosotros estemos apoyando, es decir, cada quien es responsable de lo que está diciendo. De lo que cree en sí mismo. Sí. Pero ahí hay que ver el carácter ritual, mitológico y tradicional, todo eso es importantísimo. Yo cuento algo que creo que como anécdota concreta puede funcionar para lo que tú estás planteando. Alguien me regaló unas sandalias que tenían muchas bolitas en la planta de donde uno metía el pie. Y entonces, pues a uno se le activaban distintas puntos, fuentes de energía. En realidad no era energía porque no tenía pilas, era nada más mecánica. Y entonces yo decía, qué curioso, porque eso es un poquito el equivalente a si yo voy por la playa de Caleta, que tiene muchos pedregalitos chiquitos, ¿sí? Y se me van activando todas mis fuentes de energía, ¿sí? Al final de la playa de Caleta, yo llegaría hecho un verdadero semental energético, ¿sí? Niños que les expliquen sus papás qué es lo que dije. Y porque tiene que ver con esta idea, es una idea mitológica, es muy bonita, tiene que ver con una configuración imaginativa de las cosas, pero ojo, y me da mucho gusto, Pablo, que en estos tiempos de pandemia, donde la gente luego no se quiere vacunar porque no le vayan a meter al demonio, o como si no se quisiera fotografiar porque vaya a quedar su alma atrapada. O no usa mascarilla porque dice que es un complot internacional, ¿no? O lo que sea. Entonces es muy bueno eso. Es decir, los chakras son parte de una tradición. Claro. El hecho de que Ganesha sea un elefante en la cara y tenga varios brazos, ¿sí? Qué bonito que estamos platicando de eso. Creo que bonito que los tenga que interrumpir, chicos. Me da mucha pena, pero que se está poniendo muy buena la plática, pero ahí les va la dichosa palabra que tiene que ver con obstáculos, impedimentos y escollos, ni más ni menos, en un momento muy álgido de la dichosa palabra. También se le dice así a la traba, al inconveniente. Estamos buscando una palabra esdrújula de origen latino que se usa en expresiones de negación. Y tenemos libros esta noche. Recuerden que a los que les toca recogerlos en el canal 22 vamos a tardarnos un poquito en llamarnos y en entregarles porque todavía no estamos operando en el canal 22, como ustedes habrán podido dar cuenta. Me tomé muy literalmente lo de la comodidad de su casa, pero llegarán y podrán leerlos cuando sea el momento, porque para las letras no hay ni tiempo ni espacio. Pablo, ¿qué tenemos? Bueno, y recordar también que no hay libros para absolutamente toda la gente que responda la dichosa palabra. Hay los ejemplares que nos regalan las editoriales y ya, ¿no? Tenemos Mar Negro, de Bernardo Esquinca, un narrador mexicano que ubica sus cuentos sobre todo en el centro histórico de la Ciudad de México. Está en la colección de Nuevo Almadía, de esta magnífica editorial Almadía, que tantos buenos libros nos ha obsequiado últimamente. Bien, pues tenemos para ustedes, ya que hablábamos en la otra sección de héroes, caballeros, heroicidad, valentía con los duelos, pues tenemos ni más ni menos que el poema del mío Cid. Es un obsequio de Editorial Trillas, es un anónimo, por supuesto, adaptación de Marisela Valdés, una ilustración de Guillermo de Gante. Las ilustraciones es el número 1 de la colección Lluvia de Clásicos de Trillas, decíamos nosotros, esta maravilla que es el poema.
Y tenemos también un libro que para mí es un gran libro y un gran ejemplo de cómo se hace la microhistoria del arte. Una bizarra melancolía, la tradición plástica en Zacatecas. Zacatecas, igual que Oaxaca, tiene una tradición plástica verdaderamente con una fortaleza extraordinaria y es de una persona que conocí hace unos 2 años, Jania Estrada, de la Secretaría de Cultura de Zacatecas. Ese es un libro tan bárbaro que una vez estaba una foto de esas de políticos en algún lugar y vi un Facebook de Jania y decía, ay, la pintura que está atrás es del pintor zacatecano tal de tal año. Yo dije, qué maravilla. Ustedes pueden tenerlo, pero atínenle a la dichosa palabra. También les vamos a poder decir o acotar que si bien en el corte, ahora que vamos a tener a continuación, no les da tiempo a leer un libro, sí les da tiempo a anotar todos los libros, porque, como decía Pablo, no hay los libros para todo el mundo, pero ustedes sí pueden tomar nota de los que les llamaron la atención y salir a buscarlos o conseguirlos o prestárselos o regalarlos para poder disfrutar de estas historias. Nosotros seguiremos aquí disfrutando de más en la dichosa palabra. Nos queda un bloque más. Tenemos más preguntas de nuestro culto público. Por ejemplo, Ángel de lo Extraño, así firma, Ángel del Extraño nos pide que hablemos de la historia del asterisco. ¡Ay, qué bonito! Tenemos poco tiempo, pero voy a tratar de decirlo muy rápido. El asterisco hoy en día está usado como un signo ortográfico. Se utiliza para muchas cosas, pero básicamente su etimología tiene que ver, bueno, viene del latín lo tomó del griego, y asteriscus, asteriscos en griego significa estrella pequeña, estrellita, por ese diminutivo que aparece también ahí en el sufijo. Y se utiliza para muchas cosas. Es como una llamada de atención al lector que está leyendo un texto para que vaya a otro lugar dentro de la página o dentro del capítulo o dentro del libro donde va a haber una nota explicativa alusiva a algo que se está hablando y que no se quiere incorporar en el cuerpo del texto, pero que se quiera ampliar aparte, ¿no? Entonces, eso digamos que es como una de los grandes usos y ahí se quedó. A mí me da muchísimo gusto saber que las redes sociales hoy en día han rescatado bastantes de estos símbolos y les han dado un nuevo significado. Hablamos de la arroba en algún programa, de cómo la arroba había sido una medida de volumen y una unidad de medida, y cómo hoy en día sirve para utilizarlo como una separación entre el usuario y el servidor. Si ustedes se fijan ahora en los teclados, yo tengo aquí uno delante y este tiene 6 puntas. Curiosamente, el asterisco, el legendario o el que empezó siendo, tenía que ver con 5 puntas. Su origen, o por lo menos una de las versiones que yo he escuchado, es que los editores tenían problemas para poner las fechas de nacimiento de las personas, de los feudales, de los señores feudales, dentro de un árbol genealógico. Si ustedes ahora se fijan, para decir la fecha de muerte de alguien se le pone una crucecita delante. ¿Qué íbamos a utilizar para poner que era la fecha de nacimiento y hacer la distinción? Bueno, pues ellos decidieron poner 6 armas atadas en el centro, y entonces, si se fijan ustedes al abrirse, pues sí forma como un hato, sí, tal cual, como un trigo. A mí me recuerda más al trigo, no sé por qué, pero bueno, es 6 armas así puestecitas y entonces quedan como abiertas, entonces tienen muchas puntas. Esto empezó siendo una dificultad a la hora de escribir y se empezó a sustituir por una estrella con 5 puntas. Pero mucha gente vio aquí una alusión religiosa a la estrella de David. Los musulmanes se negaron en rotundo a utilizar este símbolo y empezaron a utilizar una de 8 puntas. Las puntas que ustedes quieran, hoy el asterisco se puede hacer, normalmente se hace con 3 rayitas, por lo tal, sí quedan 6 puntas. A lo largo de la historia hay de muchas maneras, digamos que la oficial podría ser de 5 puntas, pero yo me estoy fijando ahora en el teclado y tiene 6 puntas.
Se utiliza, yo decía, de las redes sociales. En WhatsApp últimamente se hace, por ejemplo, si uno ha escrito algo y al leer lo que acaba de mandar se da cuenta de un error ortográfico que ha tenido, pone un asterisco y pone la palabra correcta que tenía que haber ido en lugar de una que ha puesto mal. Esto es muy importante o muy curioso porque normalmente se utilizaba para poner algo que estaba incorrecto. Cuando en un texto, por ejemplo, de ortografía, quieres poner un uso incorrecto de una regla ortográfica, pones con un asterisco la incorrección. Y ahora, sin embargo, en redes sociales, en WhatsApp sobre todo, se utiliza para poner la corrección, es decir, el modo ya corregido de algo que se ha utilizado mal. También se utiliza para sustituir letras dentro de una palabra malsonante. Si queremos poner, allá va, total ya es horario nocturno, el pinche asterisco, y no queremos poner pinche, ponemos P, asterisco, 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 es decir, ponemos tantos asteriscos como letras nos hayamos querido tragar para no decir la palabra, y ahí queda. Todo el mundo lo entiende y ahí queda de alguna manera un poco, no sé si eufemística, pero un poquito más elegante. Entonces se utiliza como signo de multiplicación. En matemáticas, en informática se utiliza para sustituir en los buscadores. En los formularios hoy en día se utiliza para indicar los campos obligatorios. A todos nos ha tocado rellenar formularios. Bueno, hay una serie de campos que sí o sí tienes que rellenar, si no, no puedes seguir avanzando en el registro de cualquier cosa. Eso se indica con un asterisco. Y bueno, pues creo que a grandes rasgos ese es el uso que hoy le damos y me da muchísimo gusto que el asterisco siga vivo, que siga activo y que tenga larga vida porque me parece una chulada de símbolo que se utilizaba ya, fíjense, uno pareciera que esto es nuevo, pero ya en la Biblioteca de Alejandría correcciones a la poesía homérica, donde aparecía en las correcciones este simbolito parecido a un asterisco para decir esto es una corrección, algo o un comentario que estamos haciendo a este apartado, a este texto homérico. Entonces, es que es en Alejandría donde se inventaron los signos ortográficos, ¿no? Ya no oí, ¿nos tenemos que ir a despedir? Seguramente, yo me di toda la prisa que pude. Bueno, vámonos con la pregunta que pusimos desde temprano en las redes. Nombre de la segunda tragedia de la única trilogía completa que se ha conservado del teatro clásico griego. Así se llamaban las portadoras de ofrendas, en este caso esclavas troyanas. La respuesta era las coéforas, que es la segunda parte de la Orestíada de Esquilo, que narra las desgracias y el fin de las desgracias también de la casa de Atreo, a la que pertenecía, por supuesto, Agamenón, rey de hombres. Y vámonos también a la respuesta de la dichosa palabra: obstáculo, impedimento, escollo, traba, inconveniencia, palabra esdrújula de origen latino, que se usa en excepciones de negación. Yo creo que solo en excepciones de negación, pero no estaba tan absolutamente seguro cuando escribí esto, como por ejemplo cuando se dice no hay o no existe óbice para hacer tal cosa. La respuesta es óbice. Y Fermina, ven a despedirte. Fermina. A ver si muevo. Como obstáculo, ¿no? Como obstáculo. Como obstáculo, pues. Bueno, exacto, como obstáculo. Eduardo Casar, Laura García, Germán Ortega, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos esperamos el próximo sábado a las 8 de la noche, o antes o después en alguna retransmisión. Muchísimas gracias. Laura, Pablo, a todos,